Desde el museo queremos agradecer a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte la realización de este encuentro, muy especialmente a María Dolores Jiménez Blanco, Directora General de Bellas Artes, y a Carmen Jiménez, Subdirectora General de Museos Estatales de esta misma Dirección General, por poder contar con vuestra presencia en la apertura de este encuentro. Para ello, y sin más dilación, cedo la palabra a María Dolores Jiménez Blanco y a Carmen Jiménez. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Rebeca. Es un placer estar aquí con todos vosotros hoy en este preámbulo del Día Internacional de los Museos. Creo que este encuentro va a tener una repercusión muy importante por el talento que han tenido sus programadores en cuanto a la elección del foco concreto en el público, en la transformación del público, en la idea de los turistas, visitantes y seguidores, el público de los museos entre los siglos XIX y XXI, perspectivas de futuro. Creo que es algo clave que además en este año de pandemia, bueno, pues no, en fin, creo que ha puesto muy de relieve la necesidad que tienen los museos de mantener vivo ese contacto con sus públicos de manera física, de manera virtual, como sea, pero siempre ese contacto vivo. Creo que además el Museo Cerralbo tiene unas condiciones muy especiales para albergar un encuentro como este, ya sea un encuentro, digamos, presencial o un encuentro virtual. En este año concreto, obviamente, por las necesidades de pandemia, ha tenido que ser un encuentro con un formato plenamente del siglo XXI, plenamente virtual. Creo que es una muestra de la vitalidad de un museo que cada vez más está en el centro de nuestra atención. Me parece que es una actividad muy importante en todos los sentidos. Es una actividad que tiene que ver, como decía, con ese Día de los Museos auspiciado por ICOM, que además pone en contacto a investigadores, a museólogos, digamos, a expertos desde muchos lugares del contacto con los museos, y creo que por todo ello, pues seguro que tendrá una repercusión muy importante. Hay que pensar que no solamente son los públicos, es también el coleccionismo, es también la museografía, es también, digamos, la atención a las artes decorativas, es también la idea de la casa museo. Realmente se concentran aquí en muchos de los temas fundamentales que definen un poco al Museo Cerralbo y que definen a un concepto de museo que interesa absolutamente. Yo quiero felicitar a los organizadores por haber mantenido esta convocatoria en una situación como la actual. Ya parece que vamos con la velocidad de las vacunas, y parece que vamos teniendo un poquito más de esperanza en un futuro más abierto y en donde todos podamos saludarnos y abrazarnos de verdad. Pero en todo caso me parece que es fundamental haberlo mantenido con este formato online, que por otro lado tiene también la ventaja de que da acceso a mucha gente en lugares remotos y que permite hacerlo todavía más accesible. Así es que, bueno, creo que es sobre todo digamos, una actividad de la que tenemos que congratularnos, de la que vamos a aprender mucho, de la que tenemos que dar sobre todo la enhorabuena a todos los organizadores, y en la que quiero dar también mi agradecimiento a todos los participantes, a todos los ponentes y por supuesto también a todo el público, que de hecho es de alguna forma el que da sentido a toda esta propuesta. Así es que sin más, quiero dar la palabra a la Subdirectora General de Museos, Carmen Jiménez Sanz, que se va a dirigir ahora a todos ustedes. Buenos días. No queda mucho más que añadir a las palabras de la Directora General, pero sí quería hacer referencia a lo importante de haber mantenido este encuentro, que ya sabéis que desde hace 3 años, desde el 2013 se celebra cada 3 años aproximadamente. Es un compromiso del Museo Cerralbo con la comunidad científica y este año se ha dado un paso más. Si bien hemos tenido que ir al formato virtual, como ya se comentaba, que tiene sus ventajas y también sus inconvenientes, eso ha supuesto que también se haya hecho un call for papers, no solo para investigadores españoles y del ámbito hispano-iberoamericano, sino también al otro lado del Atlántico y en el mundo mundial, ¿no?, que diría Manolito Gafotas. A ver, el asunto es que no solamente se celebran los congresos, en este caso también se ha hecho la edición de las preactas, y eso es muy importante porque cada actividad científica que se organiza en el Museo Cerralbo, y no solo en el Cerralbo, sino también en los museos estatales, que ya sabéis que todos dependemos del Ministerio de Cultura y Deporte, pues todo deja un fruto, que es la elaboración y la publicación de unas actas que hace que vayamos avanzando en la investigación.
no solamente se han publicado estas preactas, sino que también a través del canal YouTube del museo se irá bueno, pues teniendo a los interesados y a los estudiosos del tema al tanto. Solamente comentaros que bueno, los 3 anteriores encuentros pusieron el foco en el coleccionismo arqueológico, en la museografía histórica y en el coleccionismo de las artes decorativas en Europa. Ahora le toca a los turistas, a los visitantes y a los seguidores, ¿no? Cómo ha cambiado este formato de persona interesada y persona que quiere avanzar en el ocio y en la cultura desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y la verdad es que es un momento de debate importante y de plena actualidad. Hay que agradecer, por supuesto, a todos los inscritos, a este lado y al otro lado del Atlántico. Hay que agradecer al equipo del Museo Cerralbo, museo estatal muy activo y con muchísima visión de futuro. Por supuesto, en la persona de la que ha sido su directora hasta hace unos días, se acaba de jubilar felizmente Lourdes Vaquero, pero también ahí tengo que mencionar, porque es de obligación, tanto el esfuerzo de Cecilia Casas como el de Rebeca Recio y el equipo de difusión y el equipo general, el equipo completo del Museo Cerralbo. Agradeceros a todos vuestra presencia y bueno, pues ya que vayáis pensando casi en el de dentro de 3 años, porque al final del día de hoy será historia. Es verdad que se han tenido que ajustar los tiempos al formato virtual, es verdad que hay algo más de 20 ponentes que vienen de todas partes, verdaderamente lo mejor de cada casa, pero en el momento en que hoy termine, seguro que ya estamos pensando en el siguiente encuentro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotras dos, María Dolores, Carmen, por vuestras palabras y nuevamente os agradecemos desde el Museo Cerralbo toda vuestra generosidad por acompañarnos y abrir este 4º encuentro internacional. Gracias, María Dolores y Carmen. Muchísimas gracias. A todo el público asistente vamos a hacer una pequeña pausa y a las 12 volvemos a conectar para iniciar el turno de ponencias con el bloque 1, que está enfocado en turismo y museos entre los siglos XIX y XX. Así que nos volvemos a reunir virtualmente a las 12. Hasta ahora. Gracias María Dolores, Carmen y Rebeca por este inicio. Nos indican desde la organización que recordemos a todos los asistentes que podrán remitir sus preguntas a los ponentes vía el chat de Zoom, que no utilicen el módulo de preguntas y respuestas de Zoom, sino el chat, ¿de acuerdo? Como bien decía Rebeca, damos paso a unos momentos musicales y a las 12 empezaremos con Ana Moreno Garrido. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días nuevamente a todos. Vamos a empezar este primer bloque que versa sobre turismo y museos entre los siglos XIX y XX. Para iniciarlo tenemos la presentación invitada a cargo de Ana Moreno Garrido, profesora del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Ana, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al Museo Cerralbo por organizar el encuentro y muchas gracias por invitarme a mí, por permitirme estar este ratito hablando de turistas y museos a principios de siglo. Bueno, voy a empezar con 2 ideas importantes que no quiero perder de vista durante mi intervención. Por un lado, que los museos han tardado mucho tiempo en convertirse en lugares turísticos, que esa idea que tenemos ahora del museo como una de las grandes estrellas del turismo cultural es mucho más reciente de lo que pensamos, salvo excepciones, ahora veremos algún caso. Y en segundo lugar, que nos faltan datos, nos faltan cifras, nos faltan estadísticas, no sabemos realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de turismo histórico y turistas, porque incluso hoy en día contar turistas es difícil, mucho más a finales del siglo XIX o principios del XX, ¿no? Nos faltan series completas, nos falta metodología. Por eso, con esa falta de datos estadísticos hay que recurrir a otras fuentes, que yo creo que es una de las grandes aportaciones de este congreso, de las que vamos a hablar además a continuación, ¿no? Otro tipo de fuentes que nos van a permitir acercarnos con un poco de más fiabilidad a eso que llamamos turistas en museos, ¿no? Desde relatos de viajeros, diarios, las recomendaciones que se hace o no se hace en las guías turísticas de museos, los materiales específicos que preparan los museos para sus turistas, postales, museos convertidos en iconos o imágenes de promoción turística de un destino. Todo eso es lo que realmente nos va a permitir acercarnos a un tema que yo creo que está todavía un poco
en construcción, ¿no? Nos estamos acercando los historiadores del turismo y la gente de museos a esta relación que ahora nos parece muy obvia, pero que no lo ha sido durante muchas décadas. Bueno, que los museos no sean sitios turísticos o que no sean sitios para turistas, salvo excepciones. Aquí he empezado mi intervención con el único, probablemente el único ejemplo, a ver si pasa la diapositiva, el único ejemplo en el que sí que un museo se convierte en el icono o en la identificación turística de una ciudad, es el caso clarísimo del Museo del Prado para Madrid, el único gancho turístico que tiene Madrid desde finales del XIX y durante prácticamente todo el siglo XX es el Museo del Prado, que aquí yo he escaneado una imagen en una de las guías turísticas por excelencia, que es la Baedeker, donde dedica varias páginas al museo, incluso escanea planos, descripción de la colección, de las salas, etcétera, pero ya os digo, no es lo habitual. Bueno, que los museos no sean sitios turísticos no significa que la idea de museo entre muy pronto en el discurso turístico. De hecho, son dos fenómenos que prácticamente arrancan a la vez. Consecuencia, por un lado, de que el turismo moderno es heredero del Gran Tour, y el Gran Tour, bueno, ya sabemos, el gran turista visita colecciones privadas, visita aquellos muy poquitos museos abiertos al público, él en sí mismo colecciona y aspira a tener su pequeño museo. Y por otro lado, la visión que estos primeros turistas modernos que siempre identificamos con los ingleses, porque efectivamente era así, aunque también son alemanes o franceses, bueno, turistas del norte de Europa, identifican los destinos meridionales con unos grandes museos al aire libre. Esto es especialmente evidente para el caso italiano. La Italia está concebida en Europa como el gran museo, pero también es extensible a otros países como por ejemplo Grecia, España, Egipto, en general toda la cuenca mediterránea. Por tanto, la idea de, pasamos a ver un poco, aquí estamos, la idea de que no España, ya bajando al tema español, no sea un país de museos, se resuelve turísticamente como convirtiendo al país en un gran museo al aire libre. Bueno, España desde fuera está vista como un gran museo, pero eso turísticamente es muy difícil de concretar. De hecho, cuando se abre el primer debate público sobre turismo en España, y estoy hablando en torno a 1903, 1905, no se está hablando de vender España como un destino monumental. Los que están hablando de turismo en España en ese momento, que es gente muy próxima al regeneracionismo, gente de sectores económicos, son muy conscientes de un tema que está siempre de fondo y es el mal estado del patrimonio español. Un tema que es un asunto político ya a las alturas estas, a principios del siglo XX, que es una de las grandes vergüenzas nacionales, que parece irresoluble y que desde luego imposibilita a los turistas acceder a unos monumentos y un patrimonio que se está literalmente cayendo a cachos y que incluso es hasta prácticamente imposible acceder a ello. Por eso el país no se está vendiendo como un destino monumental. De hecho, se está hablando sobre todo de las inmensas posibilidades que tiene España de convertirse en un destino invernal. La idea es captar colonias permanentes invernantes y aprovechar un poco el buen clima y la esencia mediterránea de España. Pero, por otro lado, es lo que estaba diciendo, España es vista desde fuera como un museo. Entonces, ¿cómo se articula o cómo se convierte un país en un país museo? O sea, que no se vaya a museos no significa que no haya una gran demanda de cultura española, porque el prestigio del arte español es creciente desde el siglo XIX, pero eso hay que concretarlo. O sea, ¿qué quiere un turista? Lo que ahora llamaríamos un turista culto. Bueno, pues a principios del siglo la arqueología sigue siendo uno de los grandes reclamos turísticos, lo fue lo mismo prácticamente desde el inicio, desde el Gran Tour. Por otro lado, son esos grandes escenarios dignos de ser pintados o de ser fotografiados, es el tema de la escenografía, las vistas, que también acompaña el turismo prácticamente desde sus orígenes, las ciudades y las novedades y el nuevo urbanismo es otra de las grandes preferencias de los turistas. Y luego lo que yo he llamado aquí las performances, que es estos primeros espacios que empiezan ya a construirse turísticamente, a lo que yo ya he llamado aquí la mirada turistizada, es un palabra un poco inventado, pero bueno, no sabría cómo decirles, esa mirada dirigida, o sea, esos sitios que ya sí están pensando en turistas, ¿no? En el caso español sería, por ejemplo, el barrio de Santa Cruz,
de Sevilla, que es el primer barrio español que se tematiza y que se explota para turistas, o por ejemplo las posesiones que tiene el archiduque Luis Salvador de Habsburgo en Mallorca, que también los está preparando para turistas, con paseos, con miradores, con lugares evocadores para captar y atraer a esos turistas, ¿no? Y luego, por otro lado, que sí que sabemos también que hay un itinerario cultural o monumental, como queramos llamarlo español, que sí que está funcionando turísticamente, ¿no? Es el Tour Español, que realmente pues, abarcaría pues, prácticamente Cádiz, Málaga, con una extensión a Córdoba, Sevilla y Granada, que funciona turísticamente. O sea, ahí sí que tenemos una conexión clara de turismo y cultura. ¿Por qué? Pues porque detrás está la gran industria turística internacional. Detrás están los ingleses, que tienen una colonia muy potente en Algeciras. Detrás hay hoteles para ingleses, hay líneas ferroviarias. Se ha construido toda una industria turística en torno a la explotación de esos atractivos monumentales españoles. Estoy hablando de souvenirs, estoy hablando de guías, estoy hablando de postales, pero, una vez más, en este enorme catálogo de cosas que están buscando los turistas cuando vienen a esa España monumental, no aparecen los museos. Que los museos no sean sitio de turistas o muy pocos museos estén abiertos o estén preparados para los turistas no significa que los turistas, que los museos estén paralizados o muertos, todo lo contrario. Sabemos que en torno al cambio de siglo los museos están experimentando, viviendo una revolución y un momento interesantísimo. Por un lado, están afrontando su primera gran crisis como institución, una crisis interna pero también externa, ¿no? O sea, esa idea de qué sentido tiene desplazar las cosas de sus lugares de origen para meterlas en museos. Por otro lado, se están creando muchísimos museos, es lo que los historiadores de los museos, en este caso sigo a María Bolaños, habla de la museomanía. O sea, hay una época ahí en la que todas las ocupaciones humanas y todo es museable, entonces empiezan a surgir museos por todas partes y de todo tipo, lo cual es interesantísimo porque deja atrás un poco esa herencia solo del Museo Arqueológico o de Bellas Artes, pero el museo está también un poco atrapado en esa frustración social que tiene de no ser capaz de atender esa utópica función con la que había nacido, ¿no? Estar al servicio de la sociedad. Los museos se ven desde fuera como grandes almacenes donde todas las piezas están acumuladas sin orden ni concierto, transmiten sensación de vejez. Los museos no están abiertos porque no hay personal, porque no hay presupuesto. Simplemente, por ejemplo, un dato. En 1906, solo 14 museos estatales tienen plaza de conservador, y de esos 14 museos, 11 son museos arqueológicos. O sea, se están creando museos, pero no se pueden mostrar, no se pueden abrir al público. Y cuando vamos a las guías y empezamos a buscar esas otras fuentes de las que decía que son importantes, pues nos encontramos que muchos de ellos pasan la mayoría de los días cerrados y que incluso cuando uno quiere visitarlos tiene que ir a buscar a alguien que le abra la llave y al que le da una propina para que le abra el museo. Entonces, se crea ahí eso, una tensión que parece aparentemente de difícil resolución. Pero, pasamos por favor, aquí tenemos, en torno a 1910, 1914, todo esto aparentemente parece cambiar. El año 1910-11 es una fecha clave que marca la moderna relación entre los museos y el turismo. Pues, ¿qué pasa? Se inaugura en 1910, 1910-11, la inauguración oficial es el 11, un pequeño museo local, aparentemente sin grandes aspiraciones. Es la casa resucitada o inventada del Greco, a la que se anexa un pequeño museo de sus pinturas, que sin embargo va a tener enormes repercusiones turísticas y en la política cultural nacional. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el Greco es el pintor más codiciado y más cotizado del mundo, y es el pintor que simboliza o que ejemplifica el interés internacional que hay por la cultura española. Eso es un dato que no es menor. Por otro lado,
el Greco también es el símbolo evidente y sangrante del expolio artístico nacional. Justo antes de la inauguración del museo se han vendido los Grecos de la Capilla de San José. Entre 1902 y 1920, 20 Grecos salen del país. La sangría artística está un poco simbolizada en la figura de este pintor al que todo el mundo está mirando. Coleccionistas, historiadores del arte, futuros turistas. Y el Greco es también un icono de España. Los historiadores del arte están viendo en el Greco el pintor del alma nacional. Lo están convirtiendo, o sea, identifican el Greco con Toledo y Toledo con España. Lo convierten de alguna manera en el símbolo de lo español y por eso el Greco inmediatamente se convierte casi en un asunto de Estado. El Museo del Greco lo inaugura el rey con el ministro de Instrucción Pública. Y el Museo del Greco es el único museo español que se crea dotado de una estructura que le permite funcionar, con un conservador, con un conserje, con un mozo, lo cual nos indica que este museo es de todo, pero menos ese pequeño museo local que ha aparecido de repente en Toledo, de forma, además es iniciativa privada, aunque luego pase a ser un museo estatal, se convierte también en un sitio que focaliza todas las visitas de Estado de principios de siglo y tiene un éxito inmediato. Efectivamente, el museo triplica turistas en Toledo. O sea, porque también el Museo del Greco es un poco lo que antes había comentado, es esta performance, es un sitio de mirada dirigida, es un museo pensado para turistas, no es el viejo museo que almacena una colección que no puede prácticamente hacerse cargo de ella, sino que ya es un museo que está pensado para turistas. La consecuencia inmediata es la aparición de la primera organización turística española, la Comisaría Regia de Turismo, que surge reorientando la cuestión turística nacional. Ya no se está hablando de invernantes, ya no se está hablando de colonias de extranjeros en España, ya se está viendo, el gobierno está viendo las posibilidades que tiene España de funcionar como un destino monumental si ese patrimonio se exhibe bien, si se muestra bien. Esa es la enseñanza que deja el Greco, que además es curioso porque lo que había sido hasta ese momento, como por así decirlo, el vagón de cola o la cenicienta de la cuestión cultural, es quien cataliza en la transformación. No es un monumento, podía haber sido la Alhambra sí es un monumento muy turístico, podía haber sido un yacimiento arqueológico, no es un museo. El que hace al gobierno reparar en la importancia de gestionar bien el patrimonio para ponerlo al servicio del turismo, en este caso el turismo internacional, que es lo que realmente está preocupante. Por desgracia, este experimento museístico toledano, incluso la propia experiencia de la Comisaría Regia de Turismo, es bastante efímera. En torno a 1914, no puedo entrar, no me da tiempo a entrar ahí, la comisaría fracasa en su misión y eso nos va a dejar un poco esta etapa casi como si fuese una burbuja. O sea, se ha avanzado mucho, pero el tema de repente se paraliza drásticamente. Es cierto que esta etapa, estos años del 10 al 14, han dejado unas lecciones o unas enseñanzas que van a ser importantes para el futuro y que el tiempo ha demostrado su operatividad, ¿no? Por un lado, el poder de los iconos a la hora de construir turísticamente un destino. Por otro lado, el turismo como diplomacia cultural, la función que cumple y la responsabilidad que tiene en la imagen exterior del país. Por otro lado, la necesidad de estrechar relaciones internacionales en materia cultural o museística, o sea, está claro también las conexiones entre la Comisaría Regia de Turismo y el que es el gran museo español fuera de España, que es la Hispanic Society, y sobre todo y entre todo la importancia de acercar patrimonio o museos a sus públicos, en este caso a sus turistas. De hecho, al Marqués de la Vega Inclán y a la Comisaría Regia de Turismo le debemos no solo la creación de este museo para turistas, que es la Casa Museo del Greco, también alguna de estas experiencias de las que antes hablaba, por ejemplo, el propio barrio de Santa Cruz de Sevilla, que se tematiza y se orienta turísticamente para captar turistas. Pasamos, bueno, aquí he escaneado también una imagen, creo que es un sitio muy conocido, pero como ha cambiado tanto este museo, creo que hay que ver
un poco el encanto y el atractivo que llegó a tener la Casa Museo del Greco en el momento de su inauguración, donde es capaz de crear eso, todo un espacio sugerente, donde se resucita el Renacimiento toledano y donde se es capaz de evocar toda una etapa de la historia de España, con sus jardines altos y bajos, a modo de cigarral. Bueno, el entorno, además en el mismo corazón de la judería, o sea, se crea un espacio cultural muy completo, que es lo que hace o explica el éxito internacional tan importante que tuvo la Casa del Greco, que si pasamos, vemos que inmediatamente es consagrado por el turismo internacional. Yo he marcado ahí en verde porque no se aprecia bien la leyenda, pero que Baedeker incorpore la Casa del Greco, la Casa Museo del Greco, a su edición de 1908, o sea, el museo todavía no estaba ni siquiera oficialmente inaugurado, pero ya se sabía que se había recuperado la Casa del Greco, indica y lo pone al mismo nivel que la catedral, que las sinagogas, que otro de los grandes iconos toledanos, indica la importancia que tiene este pequeño museo en el turismo nacional. Nos tenemos que ir a otra etapa distinta, o sea, aparentemente la cuestión entre turismo, arte y museos no se retoma hasta los años 20. Y avanzamos, aquí estamos, muchas gracias, que es esta vez sí que una fecha clave en la relación entre turismo y museos, tanto que es probablemente entonces cuando los museos se convierten en espacios más o menos turísticos. Por supuesto, nada comparable a lo que está pasando ahora, pero ahí sí que los museos se abren a sus públicos, no solo los turistas, también todo tipo de visitantes, profesores, maestros, dejando un poco atrás lo que hasta entonces había sido el visitante habitual de los museos, que solían ser los artistas, ¿no? La clave está en la irrupción de las masas, en la vida de las ciudades europeas. O sea, lo que le está pasando en los museos no es ni más ni menos lo que está pasando en todos los espacios turísticos. Las playas se llenan, los espacios naturales se llenan, los pequeños pueblos alrededor de las ciudades se llenan también de veraneantes. Entonces, todo esto obliga a reflexionar sobre espacios y turistas, hasta el punto de que se crea ahí ese gran debate en el que muchas veces, todavía a veces estamos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Proteger los espacios o hay que abrirlos a los turistas? Bueno, en el caso de los museos, claramente se apuesta por el tema del público, las personas. Ocurren dos cosas muy importantes en los museos en esa década. Y Ana, disculpa, se te va a acabar ya en breve el tiempo. Sí, muchas gracias. No. Termino un poco hablando de esto que ya lo conocemos, los museos se abren, los museos se hacen mucho más atractivos para los turistas y para los visitantes. Los museos entran también en el tema de la democratización de la cultura en los años 30 y sí que quisiera, y con esto terminar con un par de imágenes que son las dos caras de la moneda de turismo y museos. Esta es la campaña de 1929. Una ciudad se promociona turísticamente a través de su museo, que es Valladolid y su museo de escultura, pero por otro lado tenemos esa otra forma de relacionar turismo y museos, que es convertir una ciudad o un espacio prácticamente en un gigantesco museo al aire libre, que es el caso toledano. Y entre las reflexiones finales que he destacado, que bueno, de alguna manera son conclusiones de lo que he dicho hasta ahora, me quedaría quizá con la última. Creo que cuando hablemos de turismo y museos tenemos que ir mucho más allá de las cifras. O sea, hablar de turismo y museos no es solo contar museos o contar turistas en museos, es saber qué papel ocupan los museos en la política cultural y qué papel ocupa la cultura en la promoción turística de los destinos. Y con esto creo que mi tiempo ha terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Espero que en la parte del debate que concluye el bloque 1 podamos seguir avanzando sobre todas estas anotaciones tan importantes e interesantes que nos estás puntualizando. Vamos a dar ahora la palabra a nuestra siguiente ponente. Iniciamos así el turno de las presentaciones de ponentes y damos la palabra a Patricia Centeno del Canto, que viene de la Fundación Sierra Pambley. Cuando quieras, Patricia. Buenos días a todos. Yo quería empezar agradeciendo a Museo Cerralbo que haya contado con la Fundación Sierra Pambley para participar en este
cuarto encuentro internacional dedicado al público de museos, y enhorabuena, por supuesto, a la organización, que estas cosas son muy complicadas de gestionar, de organizar, así que nuestra enhorabuena. Antes de empezar con la presentación, quería recordar y dar las gracias a mi compañera en la Fundación, Luisa Traseira, que es la directora del archivo y de la biblioteca de la Fundación y que por motivos personales no ha podido acompañarme, pero bueno, que sí me ayudó mucho en los trabajos iniciales para preparar esta comunicación. No sé si adjunto aquí para compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. ¿Se ve bien? Un momentito porque no sé cómo... vale. Bueno, el título de la comunicación ya lo sabemos los visitantes de museos en el siglo XIX, la familia Fernández Blanco y Sierra Pambley, y bueno, quería comenzar con esta fotografía de un espacio que tenemos en el museo dedicado a los viajes de los que fueron muy partícipes los miembros de esta familia. Bueno, una breve presentación para quien no nos conozca, una fotografía del museo de León, que está situado en la plaza de la Catedral, y a su lado las fotografías de los protagonistas de este viaje, que bueno, confirman una vez más el perfil de visitante de museos del siglo XIX, una reducida élite de alto nivel económico, cultural y educativo. La primera fotografía que he plasmado, este hombre que aparece escaso de pelo, corresponde al creador de la Fundación Sierra Pambley, don Francisco Fernández Blanco. Bueno, él tiene una formación elevada, estudia leyes en Valladolid, en Madrid, y además desempeña diversos cargos políticos, como el de diputado, y administra su cuantiosa fortuna. A partir de la creación de la Fundación, fue un hombre constantemente preocupado por la actividad de las escuelas que se crearon, y quiero señalar, que me parece muy importante, que las escuelas se crearon a finales del siglo XIX y estuvieron vinculadas con la institución libre de enseñanza, donde décadas más tarde el acceso a la cultura y al arte alcanzarían no solo a este nivel de visitantes, sino a capas más populares de la sociedad. La fotografía que aparece a la derecha, muy elegante, don Pedro, su hermano, con sombrero de copa. Tiene unas claras inquietudes artísticas y como muestra su nombramiento en 1868 como académico corresponsal por León de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los hermanos realizan este viaje en el contexto del Gran Tour, del que se ha hablado con anterioridad, ya tardío quizás en su forma, y que desde los siglos precedentes señalaban a Italia como destino imprescindible para los viajeros. Cabe citar también que don Paco, el creador de la Fundación, acudió también a las Exposiciones Universales de París de 1867, del 78, donde también pudo disfrutar de los museos efímeros que en ellas se presentaban. Bueno, los documentos que he utilizado para la realización de esta comunicación, el más importante es esta pequeña libreta, un pequeño blog de notas de algo más de 50 páginas, que bueno, en tamaño sería más o menos como nuestros móviles actuales, y bueno, la hemos adjudicado por la caligrafía al pequeño de los hermanos, a don Pedro, que hace anotaciones acerca de sus impresiones, y se sigue un orden cronológico que en ocasiones se cita. Casi toda ella fue escrita a lápiz por los escaneos que hemos realizado, y la mitad más o menos luego se pasó a limpio, ¿no?, entre comillas, y se pasó a tinta, y bueno, se entiende mucho mejor que la segunda parte, que he tenido que hacer un poco labor de descifrar jeroglíficos egipcios en algunas de las anotaciones. Acompañan estos documentos otros que están en el archivo que se encuentran en el archivo de la Fundación. Por un lado, los billetes de las diligencias. Aquí he señalado uno de ellos. Bueno, me interesaba porque en este billete aparecen señalados los viajeros, que son el señor Fernández y Fratello, ¿no?, hermano en italiano.
y a la derecha he querido mostrar el pasaporte realizado para este viaje, ¿no? En él se señalan algunos datos de los viajeros, por ejemplo, la edad. Don Paco contaba con 29 años de edad y su hermano don Pedro con 23, si no me equivoco. Algunas características de este viaje: la duración, casi 4 meses de viaje. El primer dato que tengo después de valorar todos estos documentos es el 6 de mayo y la duración hasta el 26 de agosto de 1857. Los medios de transporte utilizados, la diligencia, como acabo de comentar, el ferrocarril en algunos tramos y el vapor. Y los países que visitan desde España, se transcurre el viaje a través de Francia, Suiza y los diferentes estados de la península italiana. Se citan unas 40 localidades en el pequeño blog de ese viaje, yo creo que frenético, ¿no? Dejaron muy pocas cosas por visitar. Algunos datos que nos señalan las anotaciones de esta libreta. Por un lado, distintos personajes y acontecimientos históricos, como por ejemplo el político francés Casimir Perier, el monarca Carlos Alberto de Saboya, el Papa Pío IX, o algunos pertenecientes al pasado español, como el gran capitán Gonzalo de Córdoba. En segundo lugar, la situación política se plasma en la libreta. Recordar que el viaje se realiza en 1857. La península italiana está en pleno proceso de unificación de todos sus estados. Culminará en 1861 con el nacimiento del Reino de Italia y posteriormente con la anexión de los estados pontificios en 1870. Se verá en la libreta algunas alusiones a esa división territorial. Y por un tercer bloque de datos, la plasmación de algunas sensaciones personales y anecdóticas. Por ejemplo, en el trayecto entre Roma y Nápoles se cita que ven grandes manadas de búfalos, o una de las que me resulta más simpáticas cuando están en el Vesubio, donde se anota traje 4 tipos de piedras. No Patricia, te quedan 3 minutos. 3 minutos, vale. Bueno, algunos rasgos que definen la situación de los museos italianos, que se verá luego en su desarrollo. Por un lado, el origen de las colecciones, que es parecido a otros países europeos, orígenes en las colecciones reales, principescas, papales. He señalado aquí un cuadro que tenemos, una pintura que está expuesta en el museo de un papa, de Benedicto XIV, que es uno de los creadores de uno de los museos vaticanos. El segundo bloque correspondiente al resto de instituciones eclesiásticas. Recordar que a partir de 1873 se iniciará en Italia la supresión de las congregaciones religiosas, y un tercer bloque, las colecciones atesoradas por las academias de Bellas Artes. El expolio napoleónico se ve representado también en la libreta. Esas obras expoliadas que se recuperan en 1816 generarán un sentimiento nacional y una conciencia de protección sobre el patrimonio histórico italiano. Un tercer rasgo lo muestran las anotaciones derivadas del auge de la arqueología, que tuvo un papel muy importante en la identidad del nuevo país que se estaba creando. Citas en la libreta de restos etruscos, museos dedicados a estos restos de la antigüedad, de la antigua Roma. Los Sierra Pambley visitan algunos de los primeros yacimientos descubiertos de la arqueología de los primeros cristianos, y también se hace referencia a la egiptología imperante en la época. Por último, quería señalar un cuarto rasgo en cuanto al gusto artístico y estético que se plasman en las anotaciones. Por un lado, la escultura clásica, derivada del neoclasicismo, que es el estilo imperante desde el siglo XVIII. Aquí he querido mostrar una fotografía de un vaciado de escayola del Apolo Belvedere que se conserva en el museo, posiblemente realizado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En cuanto a la pintura, todos los grandes maestros italianos, Miguel Ángel, Rafael, de Tintoretto. Entre los españoles citan Velázquez, Murillo o José de Rivera. De los yacimientos arqueológicos ya he comentado. También se hace alusión a las artes decorativas, una gran profusión de anotaciones dedicadas a las reliquias, y también una valoración en cuanto al patrimonio natural y la visita que hacen los hermanos a algunos jardines.
No sé si de bien de tiempo, creo que concluyo Segundos. ya. ¿Perdón? Segundos te quedan. Segundos. Nada, concluyo con... He ido muy rápido, no he contado todo lo que quería, pero bueno, se ha pretendido con la exposición de la puesta a disposición de todo el mundo de estos documentos, bueno, de comentar algunos de los rasgos de estos museos italianos, la visión que visitantes extranjeros, en este caso españoles, tienen sobre la Italia de la época. Y bueno, simplemente quería concluir diciendo que el viaje se inicia en mayo de 1857 y da la casualidad de que 164 años más tarde, en mayo pero de 2021, gracias a estos documentos, a estas impresiones y a los objetos que se han conservado de la familia, bueno, pues podemos revivir ese entusiasmo del 19 por los museos, ¿no? Como lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por tu enfoque bastante interesante de una persona viajera que luego además tienes la fundación de su propio museo. La repercusión, ¿no? La repercusión. Sí. Ahora vamos a pasar la palabra a Ryan Natin. Natin, it's your turn to speak. Natin procede del Instituto de Estudios Culturales de Essen. When you wish. Thank you for including me in this conference. I'm going to be talking today very briefly about Frederick Horniman and his traveling and his views of museum. Now, when I say Horniman, many of you may think of tea or of this museum, which is the Horniman Museum and Gardens in London. However, I'm not going to be talking, which was also founded by Frederick Horniman. However, I'm not going to be talking about this museum. I'll be talking about this museum, which is the Horniman Free Museum, opened to the public in 1890 and closed in 1898 to make room for the Horniman Museum and Gardens. And today I'm going to be focusing on, and here is a picture of Horniman. Today I'm going to be focusing on his travel and how when he visited museums in the 19th century, his impressions of museums reflected things that he was interested in or reflected museum theory at the time that he was probably aware of. Now, first, just to clarify just a little bit about Horniman, he took 2 extended trips in the mid-1890s to India and Ceylon, now Sri Lanka, in 1894-95. And then he went around the world, starting in 1895 and ending in early 1896, including trips to the United States, China, Japan, India, Burma, and Egypt. During both of these trips, Horniman kept journals, which were serialized weekly in local London newspapers. The first one from April to August of 1895, and that one was edited, and so it referred to Horniman in the third person. The second journal then appeared in a newspaper from November 1895 to February 1896, and that is more first person, talking about things that he saw and written really from his perspective. In these journals, Horniman presented descriptions of places that he saw, and including population figures for cities, dimensions of landmarks that he visited, transportation methods, as well as his views of the peoples and places he encountered, and museum practices and things that he purchased for his museum. Now, first thing I'm going to be talking about is Horniman complimented museums for their complete collections. Although he never defined this word, I'll talk about why, what he was driving at with this idea. In an article he wrote for the Forest Hill and Sydenham Examiner dated 22 November 1895, Horniman mentioned that he visited 2 museums in San Francisco. He wrote, "I visited the Natural History Museum, which is very good, and also the Mining Museum, which is perhaps the most complete collection in the States, it being very rich in fine specimens." So here again, he's singling out one collection as being complete. Additionally, in part 3 of this series in which he visited India in 1894, he described the Natural History Museum in Bombay, now Mumbai, and he wrote, "The Natural History Museum is also very extensive and complete and well worthy of repeated visits." Now, although, like I said, he did not provide a definition for this word, it is something that he talked about a lot when he was collecting, so it reflects more of his personal interest. He noted completing collections as he purchased things, including in interviews that he did, and also in the journals, he noted that things that he bought would complete collections, including a collection of Burmese textiles and costumes, and he also noted a collection of complete butterflies. And I show you this image because this is from the interior of the museum circa 1892.
You can see Horniman in this image, second from the right. And on the left-hand side are probably the cabinets that held his insect and butterfly collections. Also, when people visited this museum, they noted that it was complete and had complete collections. An article written about the museum in 1896 spotlighted the insect collection and said the museum contained the most complete specimens of British butterflies, a number of which were bred in the museum. So this is something that he really highlighted both in the museum and in his travels. Horniman also was a strong believer in that museums should have labels, and I'll talk more about this image in a minute. Although unfortunately the labels from the Horniman Free Museum prior to 1898 are lost, Horniman wrote about the importance and educational use of labels in his travel journals. In an article published on 21st February 1896, Horniman described a visit to a museum and specifically noted the lack of labels. He wrote, "The collection is so extensive that one becomes bewildered, but this would not be the case if each article were properly labeled." Late 19th century museum scholars also advocated the use of labels in museum exhibitions to provide educational content. In 1888, Thomas Greenwood described the ideal use of labels when he wrote that specimens of raw materials with labels clearly defining their properties and uses are now, in many instances, looked upon as indispensable scholastic aids. Like these scholars, Horniman clearly believed that labels were necessary. Later during his trip to Egypt, Horniman described purchasing a number of objects for the museum and how he planned to display them. He said, "These objects will make a valuable addition to the Egyptian section of the museum at Forest Hill, as they will all be amply labeled with explanatory data supplied by the highest authorities and experts." So again, he's really stressing labels. And late 19th century scholars also verified the use of labels in the museum. An undated article, probably from between 1890 and 1893, lauded the labeling in the museum. It said that not the least valuable feature of the collection is the care bestowed upon the labeling. Nearly every object bears some intelligible description. And this then is actually another interior view of the museum. This one dated circa 1892. And again, in the case, you can see that pretty much all the objects in the case and some on the walls have labels. Another idea that Horniman really stressed is, in addition to the educational use of museums, which he was really an advocate of, he really looked at museums being able to display things using models. And he highlighted different examples of models and museums and really praised museums that use models to portray different ideas. During his first trip to India, Horniman visited 2 museums and remarked upon their use of models. While visiting the Jaipur Museum, the journal noted, "The ground floor contains exhibits of the arts, manufactures, and products of India, especially those of Rajputana. Also paper mache models of different castes." He goes on to write that this museum is the most educational museum of its kind in the world. So he really stressed that idea. Later during the same trip, while in Calcutta, Horniman was impressed by the use of models in the museum. His journal stated, "There are also vast collections of ancient remains and figures, life-size of all races, showing their dresses, implements, and modes by which work is accomplished." So again, he really stresses this idea. And he later noted that this museum holds the most interesting collections he had ever seen and was worthy of repeated visits. George Rungood, then the assistant secretary at the Smithsonian Museum, wrote in 1896 how museums should advance their educational goals through the use of models. He stated that models allowed museums to display and discuss ideas not ordinarily available. Good added that models proved especially useful when displaying sets of materials, including different species of animals and the perceived races of man. Brian, this then, sorry, 3 minutes. 3 minutes, yes. The Horniman Museum used models to portray costumes from around the world as early as 1890. And this then shows a collection of model heads that Horniman purchased in 1894 in India that again gets this idea of the educational use of models and how they're used to portray people. So just in closing then, through these visits, Horniman really reflected his opinions and experience in museums. He complimented museums as possessing complete collections, as quality he started his own collecting, and numerous publications praised the museum as the same holding complete collections. He also highlighted museums that had labels and denigrated those that didn't, and really focused on the educational use of models while he visited museums. So this work then really really presents a framework then for understanding late 19th century museum visitors, as Horniman was, but also late 19th century museum theory, since Horniman would have known about late 19th century museum theory due to his experience in his museum
and his knowledge of other museums at the time. So thank you very much for listening. Thank you very much, Ryan. Very interesting your collection, the collection you present us. Ahora vamos a continuar con Álvaro Molina, que es profesor también del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Cuando quieras, Álvaro. Buenos días a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer al Museo Cerralbo la organización del encuentro y darme la oportunidad para hablar del papel que cumplieron a principios del siglo XIX en España las primeras guías y catálogos con el fin de dar a conocer al público las colecciones de algunos establecimientos. Si en la actualidad el catálogo es un instrumento básico en la función investigadora de todo museo para el estudio pormenorizado de sus fondos, conviene recordar que en sus orígenes tuvo más bien una vocación de carácter divulgativo, dirigida preferentemente a la instrucción del público y a promover su afición a las ciencias y a las artes. Hablamos de un tipo de publicación que deriva del espíritu enciclopédico del siglo de las luces, existiendo entonces diferentes formatos según la naturaleza de las colecciones a estudiar y el enfoque descriptivo o más explicativo que se deseara dar a sus contenidos. Si bien es cierto que este tipo de publicaciones empezó a ser habitual en Europa en el último tercio del siglo XVIII, existiendo de hecho muy diversos modelos, en el caso español hubo que esperar en general a los años posteriores de la Guerra de la Independencia para ver las primeras iniciativas vinculadas a la Academia de San Fernando, el Real Museo de Pinturas y el Gabinete de Historia Natural. En los tres casos hablamos de publicaciones que están ya conocidas, que ya están estudiadas y sobre todo al ser utilizadas como fuentes de indudable valor para rastrear la evolución de colecciones, paraderos de piezas, atribuciones de obra, pero no se han estudiado tanto aspectos como la usabilidad de las mismas en manos del público. En el caso de la Academia de San Fernando, la elaboración de sus primeros catálogos estuvo asociada al éxito que, tras el periodo de la guerra, recobraron las exposiciones celebradas anualmente para presentar las obras de sus miembros y abrir los salones de la corporación al público durante unos días al final del verano. Aunque ya en 1815 tenemos noticia de que se estaban desarrollando esos trabajos, el primer catálogo no se publicó hasta agosto de 1817, cuando fue anunciada su venta en el Diario de Madrid, con la finalidad, y cito, de que el público pueda instruirse mejor de todas las pinturas, estatuas, bustos y bajorrelieves que existen en las salas de la Academia. Tal y como... Disculpad, porque no va bien la... Tal y como figura en la explicación del título, la relación de piezas se daba a conocer en función de los espacios recorridos, de los que se detallaban las obras ubicadas en cada sala. Esta forma de clasificar la colección buscaba primar el valor útil de la publicación de cara al visitante, su principal destinatario. Y tal fue la importancia del planteamiento que la apertura de la exposición de ese año tuvo que esperar unos días más en agosto hasta que se pudieron imprimir todos los ejemplares. Aunque no tenemos constancia de cómo resolvió la Academia optar por este formato, se trataba de una tipología de catálogo relativamente frecuente en Europa por la comodidad que ofrecía al visitante y sobre todo por la autonomía que se le daba para visitar por sí mismo las salas del museo, como podemos comprobar en la edición del primer catálogo publicado por el Museo del Louvre en 1793, donde la información de los registros estaba algo más sistematizada, incluyéndose, como se puede ver, las medidas de las obras. Esta voluntad de convertir los catálogos en instrumentos útiles hizo que en los siguientes años la Academia llegase a publicar hasta 5 ediciones más, con el fin de actualizar la información en torno a las nuevas obras y los cambios de ubicación que se producían. Como se puede apreciar en la página de la derecha, también se fueron insertando en las sucesivas ediciones breves comentarios sobre los artistas, descripciones algo más extensas en algunos asuntos representados o valoraciones interpretativas sobre las obras, con el fin de ayudar a los espectadores a reconocer la calidad y estilo de cada pieza, o, como dirían ilustrados como Juan Agustín San Bermúdez, saber discernir el buen gusto en las bellas artes. El asturiano llegó a formar parte de la comisión que preparó la edición de 1824, que se aprovechó para llevar a cabo una nueva distribución y colocación de las obras. Entre otras medidas, se decidió clasificar las pinturas en función de sus escuelas nacionales o separar las obras originales de las copias hechas por sus discípulos, lo que constata una manifiesta voluntad de adaptar
el discurso expositivo del museo a los criterios científicos del conocimiento en materia de bellas artes y hacer del catálogo, en definitiva, un instrumento indispensable para la formación del futuro connoisseur decimonónico. En el caso del Museo del Prado, el primer catálogo se publicó el mismo año de su inauguración, siguiendo el modelo del de la Academia. Se trataba de un recurso necesario para el espectador que quisiera identificar los asuntos y autores de los lienzos, dado que en un primer momento no existían cartelas ni tarjetones al pie de los cuadros. La obra recogía las pinturas exhibidas en los 3 salones con los que se inauguró el museo en 1819, dedicados a la escuela española, y al igual que la Academia, las sucesivas ediciones de 1824 y 28 fueron incorporando las nuevas obras bajo el mismo criterio de ordenación topográfica, clasificando las piezas por escuelas según se iban abriendo los nuevos salones en el edificio. Del catálogo se publicaron también traducciones al francés en 1823 y al italiano en 1828, lo cual explica la demanda de estas publicaciones entre el público extranjero y la proyección que el museo estaba logrando dar de sus colecciones más allá de sus fronteras. Una función secundaria, pero no menor, de estos catálogos cuando atendemos al perfil del turista foráneo, que gozaba de privilegios para visitar el museo independientemente de los días oficiales de apertura y de los horarios establecidos para el público general. El progresivo crecimiento de las colecciones del Prado terminó multiplicando el número de páginas necesarias para contener la información en sus catálogos, lo que haría perder la manejabilidad que todavía parece disfrutar este aficionado que sostiene un ejemplar en la mano mientras admira la rotonda del edificio de Villanueva en la pintura de Pedro Punt. Y eso que la edición podría ser la de 1828, que ya alcanzaba las 248 páginas. De hecho, para hacernos una idea, mientras el catálogo de 1819, el primero, contenía información de solo 311 cuadros y ocupaba poco más de 30 páginas, la edición de 1843 de Pedro de Madrazo registraba 1949 piezas, distribuyendo la información en 2 volúmenes que sumaban más de 450 páginas. Aparte de los catálogos de la Academia del Prado, concebidos como guías prácticas de bolsillo para conducir la visita, existieron otros formatos de publicación que permitieron además hacer una lectura reposada en casa, como sucede con el paseo por el Gabinete de Historia Natural de Madrid, que publicó el físico Juan Mier en 1818. La obra describía didácticamente, bajo la fórmula literaria de un diálogo entre un maestro y su discípulo, las colecciones de zoología reunidas en el establecimiento según conversaban los personajes en cada una de las salas. En un anuncio insertado en las páginas de la Crónica Científica y Literaria de diciembre de 1819, Álvaro, disculpa, 3 minutos. Su autor reivindicaba el valor de catálogos y descripciones de los establecimientos de ciencias y artes como un indicador del progreso de las naciones cultas en Europa, siendo apenas inexistentes las producidas en España. La excepción era, y cito, el catálogo muy sucinto que hace poco se publicó de las obras de pintura en la Real Academia de San Fernando, acaso el único de este género que se ha impreso hasta ahora, aunque muchos desearían encontrar en él algunas reflexiones acerca de la historia y mérito de cada obra. Este fallo no lo iba a cometer Juan Mier y de hecho él daría a ofrecer al público en su obra con la profundidad necesaria todas las explicaciones necesarias para comprender las piezas descritas. Del mismo modo, con el fin de facilitar la identificación de las piezas pese a los cambios de localización, el autor ofreció a sus lectores publicar más adelante un suplemento de láminas donde se representarían los objetos más interesantes que vio la luz en el año 1821, por lo que la obra en su conjunto era a su vez un útil instrumento para quien no podía visitar por sí mismo el establecimiento, una fórmula por la que también se decantaban otros catálogos en Europa desde los inicios en el siglo XVIII. Finalmente, y dado que los viajeros extranjeros no podrían aprovechar del todo la lectura del libro escrito en español, el autor se ofrecía, en el prólogo de la obra, a acompañar a estos visitantes en los días que abría el gabinete, siempre y cuando formaran grupos regulares, pudiendo hacerles además la visita en alemán, francés o latín. Es decir, una suerte de servicio personalizado de visitas guiadas, que entonces hay que también recordar en una práctica bastante habitual en este tipo de contextos culturales y científicos. Independientemente del alcance que tuvieran estos catálogos, las descripciones entre el público, y con esto acabo, el hecho de que en apenas 3 años consecutivos se publicaran
guía sobre 3 de los establecimientos de la corte de mayor reconocimiento, creo que es una muestra suficientemente elocuente de cómo se había llegado a activar la oferta cultural de la capital tras los duros efectos causados por la guerra. Pero también permite reflexionar sobre el nuevo papel que empezaban a asumir los públicos en su incipiente relación con los espacios museísticos y los diversos usos que hicieron de esas publicaciones en sus prácticas cotidianas como espectadores y en su recepción como lectores. Cuestiones que pueden alumbrar, en definitiva, un mejor conocimiento sobre el pasado de las experiencias y vivencias de un sujeto colectivo, el público, que empezaba a definirse en estos años y del que espero poder detenerme algo más en el texto dedicado a las actas de este encuentro. Muchas gracias por la atención. Seguro que sí, Álvaro. Muchísimas gracias por tu aportación, muy interesante. Seguro que tendremos preguntas luego en el debate. Vamos a continuar con Enrique Martínez Lombo, también profesor del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Cuando quieras. Muy bien, ¿me escucháis si se ve la presentación? Sí, todo correcto. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, quiero dar las gracias al Comité Científico de este encuentro por darme la oportunidad de presentar una parte de mis investigaciones sobre la historia de los museos provinciales. Unos museos que habían sido creados como consecuencia de la desamortización del Mendizábal a partir de 1835, con una vocación de servicio público establecida ya desde la primera vez que se mencionaron en un texto legal. La Real Orden de 14 de diciembre de 1836 del Ministerio de la Gobernación, que decía: siendo muchas las riquezas artísticas que existían en los conventos y conviniendo darles el destino más oportuno, ya para enriquecer el Museo Nacional, y aquí es donde me interesa, ya para formar museos provinciales donde estén reunidas a la vista de todos, sirviendo de modelos y contribuyendo a difundir el buen gusto y la afición a las bellas artes. En teoría, estaba presente el deseo de poner la cultura al alcance de todos, público en general, artistas, aficionados y viajeros. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es demostrar que estos museos no eran meros almacenes, como muchas veces injustamente se les ha calificado, y que la intención de abrir sus puertas al público para mostrar sus colecciones fue una de sus mayores preocupaciones desde el primer momento, siguiendo lo mandado en la Real Orden mencionada. Para ello, se abordará el tema del público y las visitas en los museos provinciales a través del estudio de casos como los de Valladolid, Segovia, Salamanca y Burgos durante el siglo XIX. Hoy me ocuparé del Museo de Valladolid, dejando los demás para la publicación que se editará con motivo de este encuentro. El Museo de Valladolid se había abierto al público en el Palacio de Santa Cruz el martes 4 de octubre de 1842. La apertura se recogió en una publicación en la que se aludía a la expectación pública que se había generado y se detallaba el objetivo con el que se había trabajado: eternizar la memoria de nuestros más célebres artistas y servir de poderoso estímulo a la generación presente y venideras. En el acto de apertura, el jefe político pronunció también un discurso en el que defendió el museo como lugar de instrucción pública y educación, con palabras como, cito: un monumento que al paso que excite el celo y emulación de nuestros más distinguidos artistas sea su norte, su guía, y el fanal que alumbrando su carrera los conducta como por la mano al templo de la inmortalidad. Concluido el acto, se dejó a los espectadores en plena libertad para recorrer los diferentes salones del establecimiento, cuyas puertas se habían mandado abrir de antemano a fin de que, consultando cada cual su gusto y deseos, pudiese saciar su placer y curiosidad y admirar las bellezas que encerraba aquel grande y bien dispuesto edificio. Según la publicación, tanto el día de la inauguración como los sucesivos, gran cantidad de público acudió al museo, considerando esto una prueba inequívoca del buen gusto que alimentaba en sus corazones los ilustrados habitantes de aquella provincia. Tras este multitudinario evento, el éxito de público se repitió los primeros años durante la Feria de Septiembre. Durante una de estas ferias, concretamente la de 1847, el pintor y coleccionista Valentín Carderera realizó una visita de inspección al museo como miembro de la Comisión Central de Monumentos. Carderera se había convertido desde su regreso de Italia en 1832, tras una estancia en Roma de casi 9 años, en académico de mérito de la Academia de San Fernando, teniendo un papel relevante en la formación de los museos provinciales. En Roma había tenido acceso a las pinacotecas más destacadas y restos arqueológicos, relacionándose con figuras clave en relación a la conservación del patrimonio como el cardenal Bartolomeo Pacca. Esta experiencia acreditaría el juicio que realizó tras su inspección y que reflejó en informe de 17 de noviembre de 1847.
Carderera se había encontrado con un museo vivo, interesante y único en todas las provincias del norte, con un edificio suntuoso y capaz, que podría beneficiar la imagen de España a través de los relatos de los viajeros extranjeros. Encerraba muchas pinturas interesantes, aunque apuntaba Carderera que podía parecer lo contrario por la extraña amalgama en la que se presentaban los cuadros. Según Carderera, la causa había sido la prisa por la apertura del museo. En sus palabras, el deseo de satisfacer la ansiedad pública no ha permitido colocar desde su principio, con el orden y acierto debido, los... En ese informe, Carderera reflexionó sobre el objetivo principal de los museos provinciales, y de aquí he tomado la cita del título: ofrecer al público y principalmente a la juventud estudiosa monumentos de las artes, a fin de que con su estudio y comparación pueda ésta formar su buen gusto y hallar en ellas perfectos modelos. Con esto se alcanza además despertar otros generosos instintos hasta en el vulgo de toda la provincia, que en muchas ocasiones visita con avidez extraordinaria estos establecimientos, como el que suscribe ha presenciado este año en el museo a que se refiere. Y enfatizo este aspecto porque nos permite conocer la amplitud de miras en cuanto al público para el que se debían concebir estos museos, de la juventud estudiosa al vulgo de toda la provincia. Un gran rango, por lo tanto. El informe incluía también una serie de recomendaciones que cobrarían una gran relevancia por extenderse a la totalidad de los museos provinciales españoles y que ratificarían la idea de la concepción del museo como un lugar de instrucción pública. Entre las tareas que Carderera incluyó como propias del director, cito solo las relacionadas con el público, estaban: dar billetes de entrada a los viajeros y demás personas que solicitaran ver al museo, permitir la entrada a los viajeros extranjeros exigiéndoles la presentación de su pasaporte, decidir la idoneidad de los jóvenes que debían estudiar en los museos, otorgándoles el correspondiente permiso y dirigiéndoles con sus consejos. Además, también fijaba los horarios. El museo debía abrirse al público todos los domingos del año. Y decía, a no ser en los días de lluvia por el inconveniente de ensuciarse demasiado el pavimento. También debería estar abierto la corta temporada en que se celebraban ferias. Pero la pregunta es, ¿se consiguió que el público visitara el museo? Como se ha mencionado, está documentada su apertura durante las ferias de septiembre, pero no tenemos constancia cierta de la apertura regular en estos primeros momentos, situación seguramente debida a los problemas de financiación. Para subsanarlos, se compartió portero con la biblioteca pública y los días que se abría, guardaba cada sala un pobre de la casa de beneficencia. Noticias que probarían que tuvo una cierta actividad en los primeros años. Además, se tienen testimonios de las visitas de numerosos viajeros internacionales, favorecidas por su pronta apertura, por las características de su colección y por la situación de Valladolid en la ruta desde el País Vasco hacia Madrid, a lo que se sumó su inclusión en la exitosa guía de viaje de Richard Ford, publicada en 1845, A Handbook for Travelers in Spain and Readers at Home. Ford había realizado su viaje a España entre 1830 y 1833, por lo que cuando en 1844 recibió el encargo, tuvo que tirar de bibliografía, contactos y algo de imaginación. Su interés se centró en las esculturas, si bien consideraba que habían perdido su prestigio religioso y su sentimiento original al haberse retirado del lugar para el que habían sido concebidas, comparándolas con las figuras de cera de Madame Tussaud. Además, incluyó declaraciones como esta: hay una cantidad intolerable de basura en este museo. Solamente escogemos un grano o dos de la paja y principalmente seleccionamos artistas locales, ya que las obras de los demás pueden ser vistas mucho mejor en otra parte. Todas estas apreciaciones no debieron ser muy positivas para la promoción del museo y de hecho algunas se repitieron en otros viajeros posteriores que seguramente habían consultado el libro de Ford para planificar el viaje. Entre ellas, la primera mujer foránea que visitó el museo de la que se tiene noticia, Louisa Tennyson. Lo hizo entre 1850 y 1853, plasmando... 3 minutos te quedan, Enrique. Gracias. Plasmando sus impresiones en Castilla y Andalucía, publicado en Londres en 1853. Incluía algunas afirmaciones que contradecían algunos de los testimonios anteriores. Carderera, como hemos visto, hablaba de satisfacer la ansiedad pública con la apertura del museo, y Tennyson escribió textualmente: el director, don Pedro González, se queja con mucha amargura de la falta de fondos y del completo descuido e indiferencia de funcionarios y población. Seguramente, influida por el texto de Ford, habló de nuevo de desorden y falta de clasificación, comparándolo con una tienda de curiosidades. Otro testimonio interesante es el que Nicolás León Godard, sacerdote que recorrió España en 1861, publicó al año siguiente en L'Espagne, Mœurs et Paysages, Histoire et Monuments. Lo consideró la colección de escultura más destacable que existía en España.
Pero es interesante comprender cómo vivió su visita al museo, y en este texto lo resume muy bien. William, al igual que yo, fue tomado por el horror a medida que nuestros ojos, cegados al pasar de la viva luz del cielo de España al mediodía al Salón de Valladolid, descubrían en la sombra estos grupos de tamaño natural que representan la Pasión del Salvador. Nos permitieron volver a ver este museo por la tarde, como habíamos hecho en la Galería de Estatuas Antiguas del Vaticano. Con estos nuevos juegos de luces y sombras, escalofríos helados recorrieron nuestras venas y percibimos la dureza de un espectáculo muy violento. Estaba claro que le interesaba el realismo de la escultura del museo, incluso haciéndose las siguientes preguntas. ¿Por qué los españoles tienen tanta inclinación por los temas dolorosos, por las escenas de sufrimiento físico y de muerte, de penitencia y de orgullo? No lo sé, todo es violento en este pueblo. La cita era más larga, se recreaba mucho en estos aspectos, y lo que sin duda queda claro es que la idea romántica de España como un país exótico, que se había incorporado al Grand Tour desde el siglo XIX, pues había calado en este visitante, contribuyendo a su vez a la perpetuación de los tópicos sobre nuestro país que en parte no se han abandonado. En la publicación, ya no tengo mucho más tiempo, podréis encontrar más testimonio de viajeros sobre el museo, para terminar simplemente lo hago con la reflexión de que todas estas noticias demostrarían que la vocación pública estuvo presente desde el primer momento en la creación de estos museos y en concreto en este Valladolid, con unas actuaciones que a veces criticadas, pero por no... por así decir, juzgarlas en su contexto, pues constituyeron los primeros pasos que han permitido llegar hasta la situación actual. Y bueno, pues muchas gracias. Perdonad que haya ido un poco rápido, pero me quería ceñir al tiempo. Muchas gracias, Enrique, muy interesante. Nos has abierto la vista de muchas cosas. Vamos a terminar este primer bloque de ponencias con la presentación de Lucia Pini, que es conservadora del Bagatti Valsecchi Museum. ¿De acuerdo? Cuando quieras, Lucia. Okay, thank you. Okay, thank you for the invitation and the introduction as well. Okay, let's start with the presentation. The Bagatti Valsecchi Museum is an historic house museum in the heart of Milan. It preserves the Renaissance art collection gathered at the end of the 19th century by two brothers, Fausto and Giuseppe Bagatti Valsecchi, and still exposed according to the original Neo-Renaissance display. The museum opened to public in 1994, but long before that date, the house used to welcome many visitors, as we can know thanks to the free Bagatti Valsecchi guest books. These books cover a chronological range that starts in 1886 and ends in 1975, and they bear the more than 10,000 signatures. Believe me, you can't escape the impression you are in front of an overwhelming galaxy of signatures. And while you are handling those books, while you are looking at their pages, you can almost hear the voices of those signatures, and you can't not stop thinking that every signature refers to a person and, as a consequence, to a life, to a story, which are intersecting for a while the life of the house and of the museum to be. Since last February, this patrimony can be easily consulted online thanks to a database made in English and in Italian version, accessible on the website of the museum. So research are made possible using several keywords, such as the name of the visitors, the year of their visit, their place of origin, and every record
is connected with a specific page of the guest book, and every image is reproduced using a high definition standard so that you can enlarge it in order to allow an easy reading. As you can imagine, this project has several goals. Firstly, it allows the reconstruction of the very rich and complex net of relations at the center of which were the Bagatti Valsecchi. The project is in progress. We haven't yet studied the material in all its complexity and in all its depth. Therefore, the images I'm going to show you are intended to give just a rough idea of the different personalities who came and visited the house. We have collectors, such as this wonderful Frederick Stibbert, disguised as an ancient warrior, something that, by the way, was perfectly in tune with the sensibility of the two brothers. We have museum directors, scholars, art historians, kings and queens, aristocrats, and international jet-set personalities. Of course, we have intellectuals, writers, painters, artists, such as the opera singer Maria Callas, whose signature is surprisingly low profile. Of course, not every visitor was famous. On the contrary, the most of them were ordinary people, just like the teacher Anita Ferraresi, who came from the nearby school to visit the house together with her pupils. But there is another point I would like to underscore. These guest books can offer a very interesting, peculiar, and private point of view on times and its changes. While you are turning your pages, you can really hear the echo of history. For instance, you can meet the volunteer nurses of World War I, or you can't help noticing the gap, no guests at all, starting in 1940 and ending in 1951, when, during the Second World Conflict, the Bagatti Valsecchi left Milan and they had to wait for the palace to be repaired before getting back. So that, therefore, that gap in the guest books is strongly evocative of those dramatic years, and that silence is filled by the uproar of the bombing raids on Milan. But let's get back to the database. The database is not conceived just as a tool for scholars and specialists. Everybody may use it, is of course completely free of any charge, and everybody may write directly to the museum using the online form to point out, for instance, errors. And I'm happy to say that since the database debug, several users searched for their ancestors, not necessarily famous, and then they wrote to the museum giving information about them. As you can imagine, this two-way transmission of knowledge
is a very precious goal of the project, not just because it increases our knowledge and give new information at the museum disposal, but also because it creates an interaction with the audience, and it emphasizes the message that not just the two collectors, not just their work of art were part of the house and were part of its history, but every visitor as well. Lucia, 3 minutes to finish. Thank you so much. There will be enough. Finally, to celebrate the beginning of the project in 2018, the museum organized a small interactive installation. Its title was "Sign Here, Please, People and Their Stories, the Bagatti Valsecchi guest books." Visitors could start some videos in order to virtually meet some of the personalities who visited the museum in the past. That selection was made in order to stress the amazing variety of personalities, ranging from Margherita, the Queen Margherita, to the pop singer Elton John. Of course, on that occasion, the free guest books were exposed, and next to them, a new one was placed, and every visitor could add his own signature, spiritually joining those already present in the historic books. As you can imagine, it was one way to say that history continues and that each and every visitor is a part of it, then and now, as they were rings of the same chain. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Lucia. Vamos a iniciar ahora el debate con los 6 ponentes del primer bloque y con Ana Moreno Garrido también como moderadora e interviniente en el mismo. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias. ¿Me oís? Te oímos muy bien, Ana. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a los ponentes que, bueno, confirman nuestras expectativas, las que teníamos el comité científico en torno a este bloque, porque todo, pues eso, nos lleva a lo mismo, al interés de las que seleccionamos. Bueno, el chat está un poco, está poco movido, entonces, bueno, voy a lanzar algunas, bueno, voy a recopilar un poco algunas de las ideas que han ido saliendo. Y luego sí que atender un par de preguntas que sí que he detectado, ¿no? Bueno, por un lado, y bueno, como esto es un debate, la idea es que todos vayamos un poco hablando, ¿no? Y completando. Algunas ideas así que he retenido. La vocación pública de los museos arranca con la propia idea de museo. Eso sí que parece muy claro, ¿no? Nos lo ha remarcado muy claramente Enrique con la idea de los museos provinciales y la expectación que provocaron en la población local. Y otro ejemplo, por ejemplo, sería el que ha dicho Ryan Natin, el tema de las cartelas, ¿no? Y que también ha salido un poco en el chat. O sea, el hecho de tener de que los museos desde el primer momento identificasen las piezas significa que esas piezas tienen que ser expuestas para que las vea alguien. O sea, por un lado, repito, la vocación pública de los museos. Por otro lado, que es un poco en lo que yo había insistido y con lo que yo empecé, porque sabía que este tema iba a salir también en el debate, lo complicado que es distinguir el trigo de la paja. O sea, lo complicado que es distinguir un turista de un visitante, porque os recuerdo que estamos en un bloque sobre turistas. Entonces, yo aquí abro muchas preguntas a todos los que os dedicáis con más
más específicamente y con mayor rigor a este tema, ¿no? O sea, cómo distinguir un visitante de un turista. Algo ha apuntado Álvaro, que yo creo que lo más fácil es con el tema del turismo internacional. Con los visitantes internacionales damos por hecho que son turistas. Entonces, eso quizá nos pueda dar una pista y ojalá pues puedas un poco, aunque sea brevemente, completarnos eso, Álvaro. Luego, por otro lado, yo creo que hay que hacer una historia compartida. La gente que hacemos historia del turismo y la gente que se dedica a museos, a historia de los museos o a los museos, estamos de espaldas, no nos estamos mirando. Es verdad que la gente que nos dedicamos a historia del turismo hemos estado mirando más temas de la propia industria turística, ¿no? Y los de los museos, pues a lo mejor, no sé, me parece que estáis como muy metidos en el propio museo. Entonces creo que es imprescindible hacer esa historia compartida, o sea, que nos miremos más los unos a los otros. Un caso, por ejemplo, que me ha interesado muchísimo, el de Lucía ahora mismo, ¿no? O sea, esta idea tan buena de digitalizar los fondos, en este caso los libros de viajes, o sea, los libros de visitantes, nos ayudaría a los historiadores a acercarnos a los museos como fuente para entender un poco también la historia turística de los mismos, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas que se me han ido viniendo a la cabeza. Sé que se ha preguntado en el chat por la tirada de los catálogos, es una pregunta para Álvaro, por eso, porque yo creo que a todos nos interesa mucho saber de qué estamos hablando, es que las cosas hay que cuantificarlas, entonces esto nos está preocupando un poco a eso, a los que hacemos historia del turismo o historia de los museos. Bueno, yo lo dejo un poco así abierto y ahora el que quiera hablar, pues es su momento. Si queréis por ahí, Sí, Álvaro. Directamente. Bueno, por esta última pregunta del chat de la tirada, es un dato que todavía no he llegado a localizar. En la documentación de las actas de la Academia de San Fernando, donde sí que se hacen algunos apuntes de que se ha formado, por ejemplo, la comisión que lo va a hacer o de que van a estar listos los catálogos. Se habla, por ejemplo, quiero recordar, de un número suficiente de catálogos, pero no se llega a dar el dato exacto. Tengo pendiente todavía volver al archivo de la Academia a ver si quizás en los libros de cuenta hay algunas facturas que nos den una pista sobre la publicación. Tampoco en su momento, no sé si lo voy a encontrar, porque en su momento este tema lo estudió Esperanza Navarrete y ella tampoco lo da en su libro sobre la Academia del siglo XIX. Y en el caso del Museo del Prado estoy un poco igual, dado que por motivos de pandemia hasta ahora, bueno, a no ser que haya cambiado ahora recientemente, pero el archivo de la institución está cerrado, la consulta en el caso del Buen Retiro, así que de momento tampoco he tenido ocasión en el Prado de ir a ver qué número de ejemplares se llegaron a hacer. En otro tipo de guías ya más de viajes o guías turísticas, por ejemplo, de Mesoneros Romanos, un poquito más tarde, en 1831, del Manual de Madrid, se llega a hablar de 1000 ejemplares. Y ahí, por ejemplo, ese dato sí lo tengo, ¿no? Yo creo que aquí serían menos, porque además se crearon estas ediciones de catálogos con vistas, digamos, a cubrir un periodo de tiempo muy concreto, porque se sabía que se iban a seguir cambiando obras de sitio y, por lo tanto, bueno, pues habría que renovar con sucesivas ediciones, como así pasó. Por lo tanto, yo no creo que llegaran esos números de 1000, 1500 ejemplares que estamos viendo en otro tipo de publicaciones. Bueno, y respecto a lo que planteaba Sana del turista, quiénes son turistas o quiénes son visitantes, a mí me había surgido la misma pregunta cuando tú estabas hablando precisamente, ¿no? Porque yo me preguntaba exactamente lo mismo. Quizás porque nosotros, o yo personalmente, cuando me he ido a ver a los visitantes del museo, todavía en este periodo temprano del siglo XIX no sé si podemos hablar de turista como lo entendemos en la actualidad. No sé si es una prehistoria del turismo todavía,
porque ahí lo que hablamos fundamentalmente es constantemente de viajeros. Quizás ahí Enrique pues también ahora tendrá también su opinión, ¿no? Porque también él lo ha trabajado. Entonces, yo lo que sí que veo, me cuesta ver la distinción realmente entre el turista y el visitante, porque yo creo que el turista es otro visitante más. Además, es un visitante, perdón, que es cultivado, que tiene un interés normalmente por las bellas artes cuando es un museo de bellas artes y por lo tanto tiene unos conocimientos en muchos casos además, bueno, pues propios de lo que era la educación ilustrada de la época, que es un poco de donde deriva todo esto, ¿no? Y que forma parte del recorrido intelectual del viajero. Por lo tanto, es una persona normalmente formada. Entonces, yo ahí diría que el visitante extranjero tiene de alguna manera exactamente, bueno, casi siempre tiene... Claro, o sea, reúne realmente esos dos perfiles, pero no deja de ser un visitante interesado. De hecho, los visitantes locales, por ejemplo, hay muchos testimonios similares a los que contaba Enrique en museos provinciales. En el caso del Prado también hay muchos testimonios y quejas, también en la Academia de San Fernando cuando se abría una vez al año la exposición. Hay muchas quejas de cómo iba el pueblo, las clases populares, a ver las exposiciones sin tener ningún tipo de conocimiento. Era una práctica de ocio más y, por lo tanto, eran visitantes técnicamente, pero no con ese interés, digamos, de visitar un museo. Entonces, hay casi, pues no sé si la idea de turista también se refleja, bueno, pues como a veces vamos ahora a una ciudad y, bueno, hay que visitar el Museo X porque hay que ir, como no voy a estar entonces, sin tener mayor interés por el museo, sino simplemente haber estado, ¿no? Ya como experiencia. O sea, que ahí son, digamos, cuestiones que a mí se me escapan a la hora de definir, no sé un poco los demás cómo lo verán. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, siguiendo con este debate que ha surgido, Ana, has hablado del turismo de masas ya en la década de los 20-30, los años 20, los años 30. Claro, es un concepto tan moderno de los últimos 20 años, no de la década de los 20, que se podría hablar de un turismo de masas como lo entendemos ahora en 1920, 1930. Pues mira, para algunos espacios, no necesariamente museísticos, pero para algunos espacios sí. O sea, las playas, si ves imágenes de las playas en los años 30, están literalmente abarrotadas. Le está pasando también, por ejemplo, a las sierras. O sea, los entornos naturales de las grandes ciudades también hay atascos. Hombre, todo en proporción a... No podemos compararlo con lo que es ahora, pero sí que hay verdaderos atascos para llegar a algunos merenderos y algunas zonas que ya se están abriendo para turistas de espacios naturales. En el caso de museos yo solo conozco un dato. Es una guía de 1930 de un británico, de Pierce, que hay un momento que para el Prado dice, no sé qué día, dice, si uno quiere ir al museo, que no vaya los sábados y domingos, por ejemplo, sé que no me recuerdo bien el día, dice, porque eso está más indicado para los que quieren conocer a los españoles que los que quieren conocer su arte, por la aglomeración que él sentía en las salas. Es verdad que, claro, se sale de un mundo en el que había mucha menos gente. Entonces, para ellos todo era masivo. O sea, esto es un poco lo que nos pasa a los europeos con Asia, ¿no? No sé qué viajero decía, cuando uno quiere hablar de masa, que se vaya a Asia. Entonces, nosotros aquí nos sentimos, estamos como muy masificados y muy apretados, pero cuando un europeo va a Asia, entiende lo que realmente es la sensación de masa humana. Pero sí, sin duda ya lo tenemos muy claro los que hacemos historia del turismo, que ya esa primera etapa de los años 20 y 30 ya hay que empezar a hablar de un turismo casi rozando lo masivo. Qué curioso. Y bueno, todavía nos quedan unos minutos. Yo volvería un poco, estábamos hablando eso, Álvaro, de lo difícil que es distinguir un visitante de un turista. Sí que parece que es más claro con el tema de los extranjeros, pero para el tema de los nacionales la cosa se complica un poco más, ¿no? Y luego, bueno, pues yo quería agradecer, que hemos mencionado aquí poco el tema de Patricia, que andas por ahí, no te veo, pero bueno, andas por ahí. Eso sí que es un caso clarísimo sería a la inversa, o sea, son españoles fuera, pero ahí sí que estamos viendo clarísimamente la conexión entre turistas y museos.
en este caso, ¿no? Sí. Que, Perdón. que muy pocas veces la vemos tan claramente, o es el caso de la ponencia de Ryan Nutting, lo mismo, es un turista, o sea, un hombre que está haciendo turismo en el extranjero, que está visitando, y además que está visitando museos. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, yo he levantado la mano, no sé si me escucháis, lo habéis visto por ahí. Claro, habría muchísimas cosas de todos los ponentes porque habéis planteado cosas muy interesantes, sobre todo para el tema de turistas o visitantes. Y yo siempre reivindico un poco los museos provinciales, porque cuando se hablan de turistas públicos siempre te vas al Prado, siempre te vas a estos museos. Entonces, nuestro problema en estos estudios es al final la falta de noticias, porque cuando hablamos de turista o visitantes, el caso es ¿qué noticias nos llegan? Pues nos llegan las de visitantes extranjeros porque son los que después lo plasman en una publicación. Incluso los extranjeros no. Entonces, ¿qué visitantes extranjeros? Además, los que se puede ser que son eruditos, porque son los que escriben después o les habían encargado una guía, no todo el mundo que viene. Entonces, eso es muy distinto. Es muy difícil, a no ser que tengas pues, un cuaderno de visitas o algo así. ¿Cuáles quedan registrados? Por un lado eso, después también los cuadernos que hay de copistas, de los estudiantes que van ahí, que ahí también podemos ver una serie de usuarios. Y después, bueno, pues el tema de las personas que visitan, ¿no? Que tienen unas características muy distintas. Hablamos de viajeros extranjeros, pero también nacionales. En el Museo de Escultura, Emilia Pardo Bazán lo visitó también a finales del 19 y también incluyó una descripción. Entonces, al final, claro, tenemos que reconstruir estos públicos y este acercamiento, esta gestión de los visitantes por parte de los museos con muy pocas noticias de aquí y de allá. Ya viste mi intervención como he cogido desde cosas oficiales hasta decretos, hasta después citas, para entre todo esto intentar un poco tratar sobre el acercamiento al público en los museos. Por lo que decíais, sí, por ahí es... y después quería plantear simplemente una cosa, por dato, como hablabais de ejemplares, para que veáis también la diferencia cuando se publica un catálogo en un museo nacional o en un museo provincial. Tengo muchos datos de museos provinciales, de los catálogos, y por ejemplo en Salamanca se publicó en 1861 un catálogo del museo con 500 ejemplares. Entonces también nos da a la idea un poco de los público que esperaba, del uso que les iban a dar. Vamos, que creo que es muy complejo, pero bueno, se están abriendo caminos, que es lo interesante, ¿no? Para tratar todos estos aspectos que nos ayuden a comprender un poco pues, esta vocación pública que comentabas y que yo también siempre me suelo centrar en ello, ¿no? Que no son cajas de almacén, sino que hay un interés. Sí, sí, está claro que la vocación está, lo que no están son los medios muchas veces, ¿no? Entonces, los visitantes, turistas se quejan eso de que quieren, porque eso sí que se ven las guías, que quieren ir y que los museos están cerrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo un poco al tema y ya cerrando, porque creo que nos queda poco tiempo, sí que os pediría, aprovecho que estoy aquí entre gente de museos, que no es lo normal para los que no nos dedicamos a museos, que nos mirásemos más, los que hacemos turismo y los que hacéis museos, porque, bueno, aunque el turismo actual ha tomado unas dimensiones impresionantes y espectaculares, sus raíces hay que hacerlas arrancar de antes. Entonces, todo lo que nos ilustre cómo ha ido evolucionando el fenómeno turístico en cualquiera de sus dimensiones, de playas, balnearios, museos, pues bienvenido sea. Entonces, os invito a los que os veo que os interesan estos temas a que eso, os animéis a venir a encuentros puramente turísticos. Y luego, bueno, un poco lo que yo ya, con lo que yo he querido concluir, es que hablar de turismo sin museos, aunque ahora yo estoy insistiendo mucho en el tema de, pues eso, de las fuentes, de las cifras, de las estadísticas, de saber qué hablamos, tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá de contar turistas y de contar museos. Lo importante de un museo desde un punto de vista turístico es hasta qué punto se llega a convertir en una referencia. Lo primero, eso, ¿qué puesto ocupan los museos en la política cultural? Porque claro, los museos compiten con monumentos, los museos compiten con yacimientos arqueológicos, los monumentos compiten con la vitalidad urbana. Entonces, la oferta cultural para un turista es inmensa y muchas veces los museos ahí
tienen que ocupar su puesto, ¿no? Entonces yo creo que es importante no perder esa perspectiva, o sea, dentro de la pirámide de la cultura, ¿dónde están los museos? Y luego otra, ¿dónde está la cultura dentro de la política turística de un destino o de un país, ¿no? Entonces, creo que esas cosas tenemos que tenerlas todos un poco presentes cuando hablemos de turismo y de museos. Y bueno, felicitar a Lucía por la magnífica iniciativa de un museo, lo cual demuestra que un museo pequeño puede hacer algo tan grande. Es que hay veces que esto nos falta eso para los grandes museos. Entonces, Thank you so much for your appreciation. I would like to underscore the fact that this project was a zero budget project. So we were helped, of course, we have technical sponsor, but I would like to stress this detail because, you know, we don't have many money. We have to be very creative. y sin duda, perdona, y sin duda demuestra una vez más la creatividad italiana a la hora de solucionar los problemas que sí, que sería lo deseable para todos los museos grandes y pequeños, y verdaderamente eso nos ayudaría a aprender mucho del presente y del futuro, o sea, perdón, del presente y del pasado de los museos y sus relaciones con los públicos, todos, ¿no? Visitantes, turistas, profesores, artistas, etcétera. Sí, eso sería interesante para un nuevo ciclo, quizás la financiación de los museos, que es endémico. Esta crisis, esa falta de financiación va aparejada al nacimiento del museo. O sea, yo cuando he estudiado los museos en el 19, la mayor parte de la documentación se centra en falta de presupuesto, poner los propios encargados dinero de su bolsillo, no recibir nunca las asignaciones que necesitaban, si las recibían rápidamente se las cortaban, era una lucha constante por tener recursos. Entonces, bueno, es otro tema, pero bueno, al final son héroes, ¿no? Pero desde el principio hasta el final, porque estamos ahí trabajando con una falta de recursos impresionante, pero bueno, es así. Y gestionando un tema importantísimo, como es la memoria. Porque al final los museos tienen mucho de memoria, tienen mucho de identidad, de los lugares, de los que la habitaron. Entonces sí, se están gestionando cosas muy importantes sin apenas medios. Bueno, pues yo no sé si... Comentar solo un dato. Antes, Ana, comentabas, bueno, vuelvo a lo que estábamos hablando antes de turistas y visitantes. Y bueno, en la intervención que yo he comentado sobre los documentos de la Fundación me he centrado en el tema de los museos que ellos visitaron, pero por ejemplo hay otro documento en el archivo que se refiere a la asistencia, creo que fue en el Teatro de Turín, bueno, combinado, yo me he centrado en los museos, pero bueno, también hay datos turísticos que aprovechan en sus viajes, que yo no he comentado porque me he centrado en eso, pero bueno, en sus viajes también aprovechaban para hacer otro tipo de actividades turísticas. Por ejemplo, en el Museo de la Fundación se conserva también unas pastillas del balneario francés de Vichy, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de los Sierra Pamblay, yo creo que puede combinarse todo eso. Como digo, la comunicación me he centrado en los museos, pero bueno, se pueden rastrear esos datos con los documentos y con el patrimonio que se custodia en la Fundación. Un poco turistas eran los Sierra Pamblay. Sí, porque además las fronteras entre el turista de finales del 19 y principios del 20 está totalmente difuminada. Lo mismo, visitan un museo, pero van a un balneario, van a un espectáculo, pasean por una ciudad, tienen una bicicleta, hay muchos de ellos que son los primeros velocipedistas, suben a la sierra, tienen segundas residencias, o sea, efectivamente el fenómeno turístico también tiene esa complejidad. Entonces, al final siempre nos pasa lo mismo, que nos cuesta mucho apresar, o sea, la palabra turismo engloba tantas cosas que nos cuesta mucho definir. Voy a ver la última cuestión en el chat. Sí. Cecilia del museo nos dice que es el caso de los Cerralbo. Efectivamente,
el Museo Cerralbo tiene mucho de museo de coleccionista, pero también de turista. O sea, ahí hay muchas cosas que todas convergen en el turismo moderno. Bueno, Rebeca, pues si no... Sí, si nadie más quiere aportar algún comentario al debate, podemos dar por concluido este interesante bloque 1, que la verdad es que da mucho para hablar. Yo creo que ahora nos van a surgir muchísimas más dudas y más temas. Y sí, emplazaros a todos a las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Cuando se iniciará el bloque 2, que versa sobre estudios de público. Ya en este caso, mucho más dirigido el contenido, ¿de acuerdo? Con lo cual nos emplazamos todos, nos vemos aquí virtualmente a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, especialmente a Ana por también moderar este interesante debate, a Lucía, Patricia, Enrique, Ryan, Álvaro y no sé si alguien me queda más. No, ninguno más. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos a las 3 de la tarde con los asistentes. Gracias.